Qué hermoso es recordar esta promesa. El nombre del Señor está sobre todo nombre en nuestras vidas y que Él es superior a toda adversidad, a toda dificultad, pero también que aún en las temporadas de bondad y abundancia, Él es el que lleva todos los méritos. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva lección, la que, igual que otras veces, repito, tengo gran expectativa de que Dios ha de bendecirnos hoy. Bienvenido a Patricia, bienvenido Natalie Polanco, bienvenido a Amada Angélica, iPhone 5, Rufina Tahuantitla, espero haberlo dicho bien, y a todos los que se han de conectar, ya luego en referido a través de la retransmisión de este tiempo de impartición de su escuela Almendro 7. Yo quiero pedirle a nuestra hermana Rosangélica que por favor nos dirija en una oración inicial y abramos nuestros corazones a lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Por favor, amada Rosangélica. Amén, amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que tenemos en esta noche de poder reunirnos acá a recibir palabra, palabra fresca. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú has sido bueno. Gracias por tu cuidado y tu misericordia durante este día con nosotros, con nuestra familia, Señor. Gracias porque podemos venir antes de acostarnos, Señor, a tener este encuentro contigo para seguir aprendiendo, para seguir recibiendo, Señor, ese alimento espiritual que tú nos das a través de esta poderosa plataforma, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú trayéndonos, Señor, con amor a los que se van a ir conectando ahora o más adelante, Señor, para que puedan recibir lo mismo que nosotros vamos a tener, Señor, la oportunidad de hacer en esta noche. Bendice a nuestro pastor Jason, Señor, quien ha preparado este tema. Úsalo como siempre lo haces, con gran poder, con sabiduría, Señor, con discernimiento, pero sobre todo con ese amor que tienes, Señor, para hablar de ti, de tu bendita palabra, Señor. Nos quedamos entre tus amorosas manos, pidiéndote, Señor, que todo lo que aprendamos acá lo pongamos por obra en nuestro diario vivir y que podamos ser obedientes a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Gracias, amada Rosangélica, por dirigirnos en esta poderosa oración. Y bueno, de inmediato quiero invitarles a que ustedes puedan, si tienen la posibilidad, abrir sus Biblias o, bueno, tenerla en un dispositivo. También tenemos la facilidad, ¿verdad?, de copiarla aquí en el chat para que usted pueda hacerlo. Si alguno puede ayudarme, estaremos hoy continuando en Lucas 11, versículos 29 hasta el versículo 32. Voy a ver si me permite acá el Zoom mostrar a- lo que sería en este caso la portada de nuestra lección de hoy. Si por favor me confirman un texto o dedito arriba si ven el título para hoy es La generación perversa. Aquí sería demanda señal. Aquí está un poquito, vamos a hacerlo ahí. La generación perversa demanda señal. Usted puede verlo ahí como construimos. Estuvimos trabajando en la semana para tratar este tema, el cual nos ha desafiado mucho, debo confesarles. Y entiendo que el Señor nos quiere enseñar algo en este día. Si usted busca ahí Lucas, capítulo 11, verso 29 al 32. Y el texto que nos regala la oportunidad de estudiarlo hoy es diciendo de esta forma: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás.
porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Señor, gracias por tu palabra. Ella hoy nos permite mirar más allá de lo que el texto simplemente nos muestra. Espíritu Santo, guíanos en tu santo consejo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden ver aquí en pantalla una pequeña colección de imágenes que trabajé para hacer un poquito más gráfica la señal de hoy. En este caso, a través de la enseñanza, quiero particularmente enfocarlo de esta manera. Esta lección de hoy es una señal para todos nosotros. No sé si alguno de los que está aquí concuerda conmigo y se siente en una temporada de desafíos personales y le ha pedido, me gustaría que usted, si le ha pedido, si coincido con la estadística, de que usted le ha pedido a Dios señal para alguna circunstancia, a veces, francamente, nos encontramos en tramos en nuestra vida espiritual en la que le decimos, Señor, dame una señal para saber si tú estás conmigo. La lección de hoy pretende buscar ese punto entre la rigidez de las pruebas y la certeza de la confianza en que todo lo que nos pasa tiene un propósito. Vemos a Jonás como el primer referente en el que Jesús pone un contraste, mis hermanos, y es el contraste en lo que el hombre espera de los hijos de Dios y el contraste en lo que Dios espera de sus hijos. Voy a repetirlo. Hay una expectativa que socialmente hablando nosotros tenemos sobre nuestros hombros día a día, y es que los hombres que nos rodean, la nube de testigos que nos acompaña, tiene su esperanza en que nosotros, como hijos de Dios, manifestemos ciertas señales o evidencias en nuestras vidas. Esto no es menos cierto en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el cual en su época, cuando ministró a su generación, la gente que lo oía tenía sus ojos puestos en él. Y esto pasa cuando realmente está en competencia o en la balanza, para usar una declaración un poco más centrada en el espíritu. Esto pasa cuando nosotros, hermanos, estamos confrontando en el entorno que nos rodea con mentalidades religiosas. Y no quiero ser insensible ante la ignorancia de algunas personas que nos rodean, pero francamente, mis hermanos, el espíritu de la religión, que mayormente lo conocemos como el espíritu de Babel, que es confusión, está hoy en día apoderándose de la mentalidad de muchos pueblos en toda la tierra. Esto no es nuevo. Esto es algo que, según miramos, la gente seguía a Jesús, se apiñaba buscándolo y comenzaban a pedirle señal más allá de lo que ya ellos sabían que él como reputación portaba en su corazón como depósito del Padre. Recordando, hermanos, que Jesús fue la imagen del Dios invisible, pero esta gente no se conformaba y le decían que para ellos poder definitivamente creer en él, Jesús debía mostrarle alguna señal. Hablo expresamente de los escribas, de los fariseos, de los saduceos y, como dicen, ¿verdad?, algunos predicadores en modo jocoso, de todos los feos. Todos aquellos que no le bastaba el hecho
de la presencia única del Dios invisible personificado en el Hijo. Pero la declaración que Jesús hace a mí me pone a pensar, y por eso en esta lección quiero invitarles a que todos meditemos en esto. Él dijo, esta generación es mala. Aprovecho aquí la oportunidad, siempre que lo hacemos en las clases, vamos definiendo algunas palabras que pueden edificarnos y más adelante usted como predicador o aún como hermano que comparte de persona a persona con otros. La palabra generación, cuando aparece en la Biblia, salta a nuestro conocimiento lo que es el Salmo 90. ¿Qué dice el Salmo 90? El Salmo 90 dice que Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Regularmente el Salmo 90 se ve acompañado del gran protagonismo que tiene el 91 y mucha gente ignora lo que profundamente declara Moisés cuando en el Salmo 90, valga la redundancia, y el 91 lo escribe Moisés. Él dice, esta generación, una generación consta en el ámbito bíblico desde los 1 año a los 80, 70 años. O sea, que usted puede medir a sus contemporáneos. Aquí tenemos, ¿verdad?, personas en diferentes edades. Algunos somos contemporáneos de unos 40 y tanto de años, otros están en los 50, unos están en los 30, otros están en los 50 y tanto. Hay algunos que, bueno, conocidos nuestros que rondan a los 60, a los 70. Cada persona que nos acompaña en ese proceso de formación y crecimiento en términos numéricos en la edad son parte de una generación. Mateo, en el capítulo 24, hace referencia a que esta generación que viera todo lo que nosotros estamos mirando no pasaría sin que antes venga la señal del Hijo del Hombre. Quiero, por favor, que usted pernote muy marcado el hecho de la palabra señal. La palabra señal. ¿Por qué Jesús dice, esta mala generación demanda señal? Y él dice, pero una señal no le será dada. Estoy parafraseando. ¿Por qué? Y abro discusión ahí en el chat escrito, si usted puede ayudarme. ¿Por qué razón el hombre de cada generación, incluso la generación en la que Jesús ministró, se vale de las señales para estar seguro de dar un paso de fe? Repito, ¿por qué razón nosotros nos valemos de las señales para estar seguros de dar un paso de fe? Por favor, escríbame ahí. Mientras yo enseño, ¿qué piensa usted? ¿Por qué razón nosotros queremos afianzarnos de las señales para dar un paso de fe? ¿Recuerdan a Gedeón en lecciones anteriores? ¿Qué hizo? Puso señal a Dios para enfrentar a los enemigos que le rodeaban. Y es que no está mal pedir señal, pero lo que sí está mal es el corazón con el que pido la señal. ¿Cuál es la inclinación que tiene mi corazón a la hora de yo solicitarle a Dios una señal? Dios pesa los corazones. Dios mide las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12 en adelante dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Que toda espada de doble filo. ¿Por qué? Porque la palabra es la que discierne las intenciones y es la que parte el alma. ¿Por qué es necesario que el alma sea discernida y sea separada en momentos del espíritu? Porque el sentimiento almático tiende a retrasar el plan celestial para la vida del creyente maduro, aquel comprometido con la obra del Señor. Por eso vemos a los religiosos pidiendo señal. Pero qué interesante es que Jesús dice, señal no les será dada, sino
la señal del profeta Jonás, en este caso, la señal de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Ahí la vemos en pantalla. Jonás, número uno, recibe una orden de Dios. Y en esta orden que Jonás recibe es la orden de llevar un mensaje a gente que no era solo un capricho de Jonás. Es que sí, los ninivitas eran crueles, eran enemigos que tenían, así mismo como le ocurrió a Gedeón en su tiempo, los ninivitas tenían a la nación hebrea en zozobra, tomaban y de una manera cruel asesinaban. Pero vemos a Dios dejándonos una enseñanza clara de su gran amor y misericordia por la maldad del hombre, ya que Jonás representa más adelante, en esto que Jesús está haciéndonos una referencia, representa la acción redentiva de Jesús al venir por hombres y mujeres, que somos usted y yo, que no merecíamos el perdón, que aunque no éramos quizás miembros o parte de la sociedad ninivita, pero sí en nuestras acciones, cuando nos alejamos de Dios, muchas veces actuamos semejantes a Él. No sé si alguno ha escuchado el himno o cántico del pastor René González, que en una de sus estrofas dice, hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes, fraccionando su cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones, impidiéndole al hombre el camino hacia el Padre, cuando el requisito es estar cansado y tener hambre. Como un eco se escucha la voz de Jesús clamando por justicia. Y allí, en esta canción, René González, hace muchos años, le estoy hablando cuando apenas yo comenzaba a dar mis pequeños pasos en la fe, Dios lo inspira con esta canción. El problema que confronta a la iglesia del Señor, hermano, no es un problema de forma, es un problema de fondo. Y nosotros hoy en día, en escenarios como este, en espacios como este, estamos siendo instruidos por el Señor para poder brillar como la iglesia que Él anheló tener. Y más aún hoy, donde la maldad aumenta en la tierra y Jesús, como prerequisito de la salvación, en uno de los evangelios dice, cuando Él regrese, ¿hallará fe en la tierra? Yo sé, hermanos, que al yo mencionar esto, se nos coloca la vara de la salvación en una altura imposible de alcanzar. Y es que nadie alcanza la salvación por méritos personales. Todos seremos injertados en el árbol eterno a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso vemos a Jonás como señal. Si usted puede, por favor, escríbame allí. Así como Jonás, Dios me pondrá como señal en mi generación. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué apropiarnos de esta declaración? Porque en Cristo Jesús nosotros somos la señal de Dios para este tiempo. Y hoy vengo con una especie de halago del Padre hacia nosotros como hijos de Dios, para que nos coloquemos en la estima espiritual que el Señor nos ha colocado. Muchas veces no lo imaginamos. Muchas veces no lo pesamos en una balanza de lo tan importante, hermano, que es usted en las manos del Señor. Tan importante que es usted. Y esta predicación, esta propuesta de enseñanza pretende animar a alguno aquí a abrir su boca y decirle a alguien que le rodea, Dios te ama y tiene planes para tu vida. Que no seamos como Jonás, que mirando que muchas personas podían ir a la muerte, primero pesó en la balanza la maldad de aquellos y no la misericordia grande de Dios que es capaz de perdonar toda la maldad del ser humano. Vemos aquí cómo Jonás es llamado, Jonás es lanzado de la barca, Jonás es tragado por un gran pez y Jonás es vomitado a la orilla
de su propósito. Wow. Cuando declaro esta palabra, me siento igual también desafiado. Tú y yo, no es que seamos desobedientes, pero yo creo, hermanos, que esta noche Dios nos irá encauzando y seremos vomitados a la orilla de nuestro propósito. Ahora bien, nosotros tenemos que discernir cuál es el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué anhela el Señor para nosotros? He meditado mucho esta semana y bueno, aquí está presente mi hermana Betania, la cual hablé con ella en la semana y le confesaba a ella que luego de haber concluido la semana anterior esta enseñanza que compartimos, Dios implantó una semilla en mi corazón y me di a la tarea de escuchar y escuchar y escuchar todo lo que el Señor nos estaba llamando a hacer en la clase anterior. Y cómo somos desafiados a través de la predicación de Jesús, aún desde el tiempo anterior, en los años, en miles de años atrás. Hoy vemos cómo la figura de Jonás le habla a la generación religiosa. Pero como usted, hermano, que hoy se conecta con nosotros aquí y que siempre está en cada lección, y esto no lo hago con el ánimo de formar en nadie una actitud como de orgullo, no, no, sino que usted que hoy está conectado comience a meditar en cómo Dios ministra a través de tu vida y la mía, porque Él nos ha elegido como vasos de honra, como vasos de usos honrosos para la gloria y la honra de su reino. Jesús, cuando declaró de que le daría la señal de Jonás a aquellos, y bueno, mi hermano, aparte del calor que hace aquí en República Dominicana, esta parte que voy a leer me da un sentimiento de que arde algo en mi corazón, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo sería el Hijo del Hombre a esta generación. Y algo que meditaba cuando reflexionaba sobre todo lo dicho en la clase anterior, sobre lo que el Señor nos ha retado, es el hecho, no sé si alguna vez he dicho esta frase en alguna clase, pero me parece que es la primera vez o segunda vez que la menciono, que cada hijo e hija que está aquí en esta clase de Dios está llamado a llegar a la etapa, a la estatura del resucitado. Voy a explicar qué es la estatura del resucitado. Mientras Jesús anduvo de manera normal en sus quehaceres, si usted y yo analizamos los evangelios, Jesús nace, su nacimiento fue todo un acontecimiento. En alguna clase hemos explicado que se provocó un movimiento angelical que hizo todo un evento multiversal, o sea, todo el multiverso de las 9 galaxias conocidas y más allá se movieron porque nació el Salvador. Recuerden Lucas 2. Pero el mismo día que este es colgado en un madero, hubo un movimiento de las huestes de maldad pretendiendo haber vencido sobre el Salvador. Pero si nosotros analizamos la vida de Jesús, que fue puesto por señal en su generación, le estoy hablando de profundidades, él nace, es perseguido, pero hubo una pausa de los 12 años en cuanto a los textos narrativos de su vida a los 30. Luego que él tiene esa edad es donde se comienza a hablar de su persona. Juan aparece en la escena y comienza a preparar el camino del que había de venir para salvar a la humanidad. Y durante el tiempo de su ministración, muy pocas personas, solo
o primeramente, el primero que pudo reconocer que quien caminaba sobre la tierra no era cualquiera, sino el Mesías, el Cristo esperado, fue Pedro. Y cuando él le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él le dice, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, unos Jeremías, pero hay otros que dicen que tú eres uno de los profetas. Y es Pedro a quien la revelación del Padre le llega y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la estatura del resucitado no es más que poder atravesar las etapas de una especie de anonimato. O sea, todos los que están aquí, por una estadística espiritual, tienen un llamado. Han sido colocados por Dios como señal en su área de influencia. Todos. Pero todos los que están aquí no están en la misma etapa. Algunos están en la etapa del Mesías, o mejor dicho, en la estatura del resucitado, porque ya han pasado. Quiero explicar esto al paso para que no provoquemos confusión. No nos estamos igualando hombro a hombro con Cristo, no, sino que en la figura del Mesías, en el proceso transitivo de su entrega voluntaria al ministerio de la salvación de la humanidad, de una manera figurativa, todos tenemos que pasar por ese proceso. Jesús, como cordero, sufrió, fue maltratado y esto derriba la teología popular de las redes sociales, donde Dios te llamó, tú no vas a sufrir. Hermano, este camino es para valientes. Sí, hay temporadas en la que vienen momentos de refrigerio, porque Dios se encarga de aderezar mesa delante de nosotros en presencia de los que nos angustian. Pero hermano, Dios no nos salvó para que no sufriéramos más. Al contrario, Dios nos salvó para que a pesar del sufrimiento que produce esta tierra, este sistema caído, recuerden que Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. ¿Qué te dijo? Tranquilo, que tú no vas a sufrir más que yo, tú no vas a pasar más aflicciones que yo, ya yo vencí, refúgiate en mí. Y así como Jonás fue tomado por un gran pez, dicho sea de paso, la religión piensa que fue una ballena. Incluso mucha gente piensa que fue una ballena que se tragó a Jonás. No fue una ballena. El texto dice, un gran pez. Tengamos cuidado, esto ni salva ni condena, pero tengamos cuidado en atribuirle a las escrituras cosas que ya no dice. El Salmo dice los grandes monstruos marinos. Dios pudo haber preparado un gran pez de la clase que fuese, no necesariamente una ballena, pero, ¿verdad? Hemos heredado algunas cosas de traducciones de la Biblia y como es la especie marina más grande conocida por nosotros, pues nosotros asumimos que fue una ballena que se lo tragó. Pero la escritura claramente dice que fue un gran pez que Dios preparó para ese ministerio en la vida de Jonás. Entonces Jesús toma la figura de Jonás y ejemplifica el gran pez con el vientre de la tierra. Y ahí en la historia de Jesús hay algo muy interesante que no lo dice aquí, pero sí lo dice Efesios capítulo 4, y es que mientras el cuerpo físico del maestro estaba en la tumba, dice que él descendió a las partes más bajas de la tierra, pero también subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y allí le dio dones a los hombres, indicándonos a nosotros que la obra de salvación no se pausó en el momento que el cuerpo estaba en la tumba, sino que mientras
el cuerpo reposaba físicamente, se cumple al tercer día, al rayar el alba. En la mañana, muy de mañana, las mujeres fueron y encontraron la tumba vacía. Encontraron a un ser angelical y le dijo esta palabra: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Entonces, aquí el planteamiento del texto, hermanos, es del hecho de que si en alguna forma alguien nos reta para que nosotros le demostremos, sí, mira, tú eres un hijo de Dios, no nos preocupemos, hermano, porque al fin no es al hombre que tenemos que convencer de que somos hijos de Dios, sino a Dios. Porque la vara humana nunca tendrá la medida para poder ratificar la certeza de un hijo de Dios. Ahora bien, hay cualidades de los hijos de Dios, como lo son la justicia, como hablábamos la semana anterior, la dicha de haber sido y alcanzado por Jesús y ser trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, así como Jonás fue señal, Jesús lo fue para aquella generación y usted lo es para esta generación. La siguiente figura que Jesús usa, aquí tengo una ilustración que encontré en la internet, de la reina del sur. Vamos aquí a modificar. Que es mejor conocido, mejor conocida, perdón, como la reina de Saba. Hay mucha mística en torno a esta reina que era muy hermosa, dice la Biblia, la cual tomó carruajes, tomó tesoros para conocer a Salomón por cuanto oyó hablar de su sabiduría. Y es importante nosotros mirar el hecho del desprendimiento de ella, y aquí hago una especie de comparación y pregunto, ¿cuánto estaríamos nosotros dispuestos, no en términos económicos, sino en términos de obediencia, de disciplina, de entrega? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar para obtener la sabiduría de Dios, para valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Yo recuerdo un consejo que me dio un sabio anciano de la congregación y me dijo: invierte en tu educación cristiana, invierte horas. Al principio yo no entendía por qué estudiaba tanto. Algunos cercanos saben que les he compartido que todavía no estaba esto de las redes sociales tan avanzado. Y no es que yo sea, ¿verdad?, tan viejo en edad. Yo tengo 41 años, pero entregué mi vida a Cristo a los 17 años. Y recuerdo que en el tiempo de yo haber entregado mi corazón al Señor, estaba muy de moda la emisora Radio Visión Cristiana y otra emisora que se llama Radio Transmundial, que todavía existen, pero ya hoy en día ya la gente no se conecta vía señal aérea. Y recuerdo como ahora que en la zona donde vivo, que es en Inver, Puerto Plata, República Dominicana, la señal de Radio Transmundial solo entraba los miércoles a las 3 de la mañana. Y con un pequeño radio de señal, yo tenía que buscar un lugar, ubicarme en mi casa, empezar a buscar una señal. Hoy me río ¿verdad? De las cosas y las anécdotas que uno tiene que vivir. Y ubicarme en un momento de la casa, y siempre he tenido la habilidad de manejar lo que es la tecnología. Y ahí con una pequeña casetera, yo grababa esa media hora de transmisión
de un programa que se titula Gracias a vosotros, de un pastor bautista llamado Henry Tolopilo. Él traducía una enseñanza de otro pastor americano. Y yo recuerdo que comenzaba a escudriñar y me pasaba toda la semana y vaciaba notas completas buscando. Luego incluso compré de ese mismo ministerio una Biblia que ellos habían editado, buscando en esa hambre. Y hasta hoy, a 20 y tantos de años de haber entregado mi vida al Señor, sigo buscando. ¿Buscando qué? No conformarme, aunque ya lo alcancé. Hoy en día estoy, por la misericordia de Dios, le compartí a la hermana Betania, que agradecía a Dios por prestarme el oído de ustedes, que son sus hijos. Y créanme que con mucho tacto y cuidado busco cada día, oraba Rosangélica al principio, de no estropear el corazón de ustedes con una enseñanza mal implementada o con algo que me invente. Y tengo la sencillez de que si no sé algo desde el principio que me enseñaron, si no sé algo y usted me lo pregunta, simplemente le voy a decir, esto no me lo sé, vamos a investigarlo. Siempre alguien me pregunta algo que no manejo, todavía hoy en día incluso, no sé por qué siento decirles esto, pero estoy actualizando mis estudios teológicos y mi maestro es más joven que yo. Y yo me extasío mirándolo, cómo Dios lo usa y cómo Dios nos enseña, porque en este camino es el Espíritu Santo el maestro. Y la reina del sur, la reina de Saba, nos muestra la diligencia que debe manifestar todo creyente en buscar la verdad que lo hace libre. Mire, hay verdades que yo repito mucho esto, que pueden desbloquearle el destino a alguien. Por eso, usted tiene que preocuparse, no por consumir una teología rancia, sino una sana enseñanza cristocéntrica y bíblica, que lo haga usted saber dónde está plantado, en qué roca, si es en la roca inconmovible de la eternidad o en una roca que ha inventado el hombre. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, miren, yo se lo digo como pastor, a mí me ha pasado, he tenido que sufrir el evangelio viendo a creyentes de nuestra congregación que andan detrás de que le adivinen el futuro. Y yo soy un hombre que me muevo en lo profético. Dios me ha dado el privilegio de moverme en lo profético. Pero cuando un creyente anda buscando que le adivinen su futuro, no saben qué está parado y está seducido por la brujería, aún dentro de la iglesia evangélica. Hay gente que está siendo seducido por la brujería y tenemos que cuidarnos porque la fuente de toda verdad es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Para concluir, dice al final y pone un paralelo y dice, la reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra, mira el sacrificio, para oír la sabiduría de Salomón. Y dice el Señor, y he aquí más que Salomón en este lugar, pero habla también de los hombres de Nínive, que se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Es la condenación de Cristo. O sea, es la generación de Cristo que será condenada, la generación del Mesías, cuando lo vieron frente a sus ojos y no lo reconocieron, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y frente a sus ojos y no lo reconocieron porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Qué tremendo, hermanos, es nosotros pensar en esto, en cómo tenemos tanto avance. Daniel dijo, y la ciencia se aumentará y muchos correrán de aquí para allá y los entendidos entenderán y resplandecerán como la luz de la aurora. Quisiera concluir leyendo algunos comentarios acá en el chat. Patricia nos dice, excelente pastor. Amén, amén. Veo acá que Isaac declara, así como Jonás, Dios me pondrá como señal en mi generación. Amén. Dios le bendiga, pastor. Si nos puede compartir el nombre de la alabanza de René González a Kate
Eh, Vamos a buscarla aquí. De momento se me escapa el título, pero cuando uno le pregunta aquí a la aplicación, dice, hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes. Ahí nos ayuda bastante. Bueno, creo que dice aquí, vamos a buscarla acá para así concluir con ella. Otra vez en la cruz, creo que se llama. Vamos a ver si la podemos. Tremenda canción esa, otra vez. Ahí escuchan el chiquito que va a entrar ya pidiendo su tiempo. Déjalo también. ¿Qué pasó, mi amor? Aquí voy a compartirles aquí el audio y la pantalla. Este fue el momento cuando René González la grabó la canción. Sé que ya conoces bien la historia de la cruz y de Jesús sabrás, Él le dio sentido a esa historia, y que las religiones son solo diferentes fórmulas para la salvación. Depende lo que has hecho en la vida. Unos dicen la verdad, algunos quieren el control y el mundo sigue en confusión. Hay que ver los héroes que presenta este mundo. ¿Qué más inventarán para traer amor o libertad? Pero ¿qué libertad habrá si es que han negado la verdad? Por eso hay tanta falsedad. Hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes, fraccionando su cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones, impidiéndole al hombre el camino hacia el Padre, cuando el requisito es estar cansado y tener hambre. Como un eco se escucha la voz de Jesús clamando por justicia, esperando calzado, vestido y comida, o a ver quién le visita. Quizás no has comprendido lo que Él está pidiendo. Es que abras tus ojos, porque cerca de ti hay un Jesús muriendo. A poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes, fraccionando su cuerpo por nuestros conceptos e interpretaciones, impidiéndole al hombre el camino hacia el Padre, cuando el requisito es estar cansado y tener hambre. Como un eco se escucha la voz de Jesús clamando por justicia, esperando calzado, vestido y comida, o a ver quién le visita. Quizás no has comprendido lo que Él está pidiendo. Es que abras tus ojos, porque cerca de ti hay un Jesús muriendo. Tuve hambre
no me diste de comer. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve desnudo y no me vestiste. Pero maestro, ¿cuándo te vimos así? Y él dirá, si no lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo tampoco lo hiciste. Tremenda canción esta, tremenda canción que nos recuerda sobre la gran verdad del evangelio práctico. Hoy en día vivimos un evangelio, como decía, antropocéntrico, donde la figura es el hombre, donde todo tiene que ver alrededor de la persona. Cristo es la persona más principal. Quiero saludar a nuestra hermana Mari Díaz, que hoy fue invitada por nuestra hermana Betania. Agradezco que esté ahí, Mari, y que el Señor te bendiga. Y a todos ustedes también, Natalie Polanco, a Carmen, a todos. José Armando, a Patricia, Isaac, que está ahí, siempre nos da el feedback tanto en YouTube. Y bueno, quiero pedirles que posteemos estas clases y compartamos con personas que entendamos que necesitan escuchar que el Evangelio, el Evangelio del reino necesita ser defendido y va a ser defendido con nuestras actitudes, brillando como hijos de Dios. Así que agradezco a todos. Ahí se nos conecta nuestra amada Nazarina, la cual también bendecimos y agradecemos pues también en medio nuestro. Vamos a orar para ser despedidos y bueno, yo despido, pero también si alguno desea decir algo, todavía le queda un chinchín. Si no, pues nos miramos la semana próxima en lo que tiene que ver con la conclusión de estas 4 enseñanzas de Lucas 11. Y para la semana que viene estoy preparando un anuncio muy importante. Es una idea que hemos estado madurando con mi esposa Michelle. Ella no está ahora porque está dando clases presenciales en nuestra iglesia a un grupo de discípulos. Y bueno, también le manda su saludo y le agradece por su fiel audiencia. Compartan, hermanos, y también inviten.